El turismo necesita de viajeros, de fronteras abiertas y de conectividad para poder funcionar. Y esa ausencia de funcionamiento que va a tener por culpa de la pandemia o por responsabilidad de la pandemia, le van a significar al Uruguay la pérdida aproximadamente de 500 millones de dólares. El jueves pasado, nuestro gobierno empezó a definir lo que es el plan verano que se va a empezar a ejecutar a partir del 1 de diciembre y que intentará llevar alivio a uno de los sectores más afectados por la pandemia. En el Uruguay y en el mundo se cree o se tiene casi la certeza que esta situación se va a normalizar recién a fines del año 2022. La gran interrogante es qué va a pasar en el medio. ¿Cuántas empresas y negocios van a poder aguantar este freno? ¿Y cuántos trabajadores perdieron y perderán sus trabajos? Por eso hoy, en La Letra Chica, hablamos de turismo en crisis. Luis Lacalle Pou adelantó que tendremos un verano restringido en cuanto a llegada de personas de países extranjeros. Es una decisión difícil para nosotros. La estiramos, pero los elementos son contundentes. Así que con pena, con tristeza, el deber de cuidado, las perillas que nos están diciendo estos días muchos de ustedes y la opinión pública, nos dice claramente que el verano va a ser un verano básicamente restringido, de fronteras cerradas en nuestro país. Vamos a tener temporada de verano, ajustados por supuesto a una nueva normalidad, tomando todas las prevenciones en cuanto a distanciamiento, higienización, de todos los protocolos que en materia de turismo tenemos ya aplicando, pero el gobierno asegura y da la certeza de que vamos a tener temporada de verano. Va a haber, sí, obviamente fiscalizaciones, va a haber llamados a la responsabilidad, como se ha hecho y como es típico en el Uruguay. O sea, acá realmente no podemos poner un gendarme para cada cosa. Definitivamente lo que queremos es apelar a la conciencia social de cada uno de los uruguayos y de cada uno de los extranjeros que habitan en nuestro país. El turismo es uno de los sectores más afectados en el mundo por la pandemia y también lo es en Uruguay. Este sector para el país es muy importante. Representa un 8% del PIB. En el mejor de los casos, si todo lo que gastaron los uruguayos afuera lo gastaran adentro en el próximo verano, apenas cubre un 40% del gasto de los turistas extranjeros. Es un sector que, ustedes saben, ha tenido durante esta pandemia quizá uno de los sectores más afectados y obviamente son de los más condicionados. Por eso quisimos tener algunas medidas especiales para asegurar la temporada posible, pero sobre todo asegurar un plan verano con estímulos bien diversos para operadores y para consumidores. El plan verano, un paquete de medidas para estimular el turismo en una temporada con fronteras cerradas que dependerá de los uruguayos que vacacionen. Abarca aspectos de estímulos para el desarrollo de la actividad turística, tanto de alivio en lo que implica los costos y los tributos que tienen los comerciantes y los operadores del sector turístico, como generar beneficios o descuentos para estimular el desarrollo de la actividad turística por parte de los usuarios, de los consumidores. Estas medidas tienen un foco y objetivo incentivar el turismo interno para el verano. Por lo tanto, hay que verlas en ese contexto y en ese marco. O sea, apuntamos a medidas de incentivo. No son el total de las medidas que habíamos planteado como sector, para el sector en general, y no abarca algunos sectores o destinos que están en una dificultad muy grande y no lo está contemplando. Las medidas del Poder Ejecutivo son insuficientes. Nosotros estamos solicitando al Poder Ejecutivo que se decrete la emergencia turística. Si hay espacio para decretar la emergencia agraria, entonces nosotros precisamos que se decrete la emergencia turística. Desde el 13 de marzo estamos a actividad cero y ahora con el cierre de fronteras fue el golpe de knockout para nosotros, para nuestro sector. Sentimos que no es para nada representativo las medidas que se han tomado con respecto a lo que pedimos, que no están más que buscando mejorar el consumo y poder sacar adelante nuestros negocios gastronómicos. Si hoy no tenés una ocupación superior al 20% mensual, el hotel no puede resistir. Estamos hablando que estamos casi más de 200 días en esta situación. Y las grandes infraestructuras hoteleras, que por suerte las tenía Montevideo mismo para poder avanzar. Nosotros estábamos en el comienzo para un buró de Montevideo que iba a trabajar sobre congresos y eventos y estábamos planificando hasta el 2022 esa actividad y eso ha quedado totalmente truncado y bueno, también los organizadores de eventos de Audoca están
muy afectados en esto y queremos buscar soluciones para todos. Una propuesta por parte de un edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez, que está pidiendo que se declare la emergencia turística en Montevideo, en principio algo con alcance departamental. Nosotros estamos proponiendo una exoneración fiscal de 6 meses de gracia. Nosotros lo que proponemos es una quita durante 6 meses y que recién en la próxima temporada, en la temporada 2022, se pueda así hacer pago de esa gracia de 6 meses. Y además estamos haciendo un paquete de medidas en donde queremos promover Montevideo en el turismo interno. Así como en otros sectores como el agro, la agroindustria, el sector agroexportador, hay medidas que puedan ayudar a una actividad que en el año pasado fueron 1.800 millones de dólares de ingresos, llegaron a ser 2.300 en los muy buenos años. Es una cuestión, como dijo el presidente de la Cámara de Turismo, de vida o muerte para sustentar un empleo calificado, porque en estos últimos años mucho del personal de la hotelería, de las agencias de viajes se fueron calificando y sería una pena perderlos. Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica, a una nueva propuesta de nuestro programa en el cual, bueno, estamos hablando del tema turismo. Y para comenzar vamos a recibir a nuestra analista internacional, a Susana Mangana. Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy buenas noches, Diego, Susana? profe. Bueno, me alegro mucho de tenerte por acá. Y estábamos hablando lo hemos hablado varias veces ya, de la crisis que está atravesando todo el sector turístico en todos lados, en nuestro país y en todos lados. Pero me gustaría entrar a hablar de cuáles son las principales cosas que deberíamos tener en cuenta hacia adelante a partir de la experiencia europea. Bueno, aun a riesgo de sonar un tanto alarmista, creo que los números son bastante claros cuando miramos a esa experiencia europea, con la desescalada que llegó a países para los cuales el sector turismo representa o pesa entre el 10 y el 13% de su PBI. Estamos hablando de Francia, de Italia y de España, que fueron duramente golpeados ya desde marzo pasado, pero también ahora con el repunte, la segunda ola del COVID-19. Lo que nos demuestra es que cuando la gente empieza a pensar en vacaciones, en veranear, en juntarse con la familia, cuando empieza también el trasiego de personas, los viajes internos de una comunidad autónoma a otra, por ejemplo, en el caso de España, trasladándose, por ejemplo, del País Vasco a Andalucía o hasta Galicia o de Cantabria, por ejemplo, a Cataluña, ahí es donde empieza luego a producirse lo que es el fenómeno de la propagación del virus, ¿verdad? Incluso para aquellos que resulten asintomáticos, pero que lo llevan y que son portadores sin saberlo ellos. Y bueno, y lo que vemos ahora es el resultado después de un verano que pintaba bastante más auspicioso, que la gente se relajó en los protocolos de mantener la distancia, mantener sobre todo el tapabocas en todo momento, y ahora, sin embargo, en Francia, en Bélgica, pero también en Holanda y en la propia España, que ha tenido que decretar desde el estado de emergencia, por ejemplo, en octubre en Madrid, a tener que decretar confinamiento perimetral, por ejemplo, en algunas provincias, pero también deja librado a la decisión de los gobiernos autonómicos hasta dónde quiere llegar con estos confinamientos. Pero hoy afecta a unos casi 3.000 municipios de España, 77% de la población está de alguna manera confinada, con lo cual esto es muy, muy grave. Cuando decís confinamiento de una provincia, trasladémoslo acá a un departamento de nuestro país. Claro. ¿Qué significa eso? ¿Que la gente no puede entrar ni salir de ese departamento? Exactamente, es decir, la gente que vive, por ejemplo, en Ribera no podría trasladarse hasta Montevideo ni nosotros entrar a Ribera. Esto es una medida muy antipática de cara a nuestro verano aquí en Uruguay, de cara también al mes de diciembre, las fiestas navideñas, pero también se ha limitado el número de personas que se pueden reunir en una familia, por ejemplo, a 6 personas. Pero incluso no solo salir de una región autonómica a otra, incluso dentro de las provincias de una misma región. Es decir, si tú vives en Guipúzcoa no puedes trasladarte a Vitoria-Gasteiz a menos que tengas un documento probatorio de cuál es la urgencia que te motiva a salir. Y luego hay toques de queda, tanto en España, con distintos horarios por regiones autonómicas, salvo en Canarias, que allí evidentemente ha pesado la decisión de favorecer todavía en un porcentaje importante al turismo, pero también en Francia, los bares, los restaurantes, a las 11 de la noche en Berlín, también una zona con muchísimos contagios después del verano, han tenido que decretar el cierre total y absoluto, y de los teatros, por ejemplo, y por supuesto ese toque de queda entre las 10 o 11 de la noche según las ciudades hasta las 6 de la mañana. Ahora, Susana, una consulta, porque ¿cuál es el nivel de control? Vos
decías recién que, bueno, lo principal es que la gente tenga su propia responsabilidad, Sí. pero a nivel de gobierno, ¿cuáles son las medidas de control? ¿Qué implica un toque de queda? ¿Qué me puede pasar si salgo? Claro. ¿Qué implica si en mi casa en vez de 6 somos 15? Porque nos quisimos juntar y, bueno, alguien me denunció. ¿Qué implica eso? ¿Hay multas? ¿Cómo funciona? Bueno, hay multas y hay policía autonómica, por ejemplo, en el caso del País Vasco, también una región autonómica que conozco y que donde tengo a la mayor parte de mi familia y que hablo con ellos muy seguido. O sea, está la Ertzaintza controlando los movimientos con vehículos. Es decir, si tú sales de tu pueblo para ir a otra ciudad fuera de tu provincia y te pueden, si estás en el horario de toque de queda, te pueden dar el alto y te pueden multar, evidentemente. O sea, está prohibido circular después de las 11 de la noche. O, por ejemplo, vas a celebrar tu cumpleaños y dirás, bueno, pero no hay un policía apostado en cada puerta de cada vecino. No, pero yo creo que la gente está tomando conciencia otra vez. En verano, obviamente, no lo hicieron, pero ahora se dan cuenta de que realmente están siendo afectados por esta pandemia en este segundo repunte y no se juntan, porque realmente no es fácil, se desestimula muchísimo y porque además el pico de contagios fue muy elevado en el caso de España, pero también en Italia, donde es obligatorio para los niños a partir de los 6 años concurrir a las escuelas con mascarilla, con el barbijo, pero también estar dentro de los locales. En cualquier lugar tienes que utilizar el tapabocas, salvo en tu casa, en tu domicilio. Antes de seguir, si les parece, analizando el tema a nivel regional y mundial, vamos a compartir cuál es la posición de nuestro gobierno. Obviamente esta semana se están incrementando las reuniones entre todos los agentes que tienen que ver con el turismo a nivel nacional. Por eso nos fue muy complicado hablar con el ministro de Turismo, con Germán Cardoso, o con el subsecretario, con Remo Monseiro, pero sí logramos que Monseiro nos diera algunas palabras a través de un Zoom más temprano hoy en la mañana. Para arrancar vamos a recordar cuáles han sido las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo en estos meses de pandemia. A implementar prácticamente al mismo tiempo que surgió esta pandemia. ¿Por qué? Porque inmediatamente quedó paralizada toda actividad turística en aquel momento, el 13 de marzo. En consecuencia, las empresas masivamente mandaron su personal al seguro de paro. ¿Qué pasó? Eso que obviamente está establecido y era normal que así fuera, necesitó de algunas excepciones. Por ejemplo, se le dio seguro de paro o de desempleo a las personas que no tenían antigüedad necesaria de 1 año para contemplarlo. Se le dio seguro de desempleo a los jornaleros. En el caso del turismo, los jornaleros son aquellos que trabajan algunos días al mes, tanto en gastronomía como hotelería, algunos son guardias de seguridad. Había una cantidad de gente bajo esa denominación. Posteriormente, cuando los 4 meses del seguro de desempleo terminaron, se le fue ampliando el seguro de desempleo y además, para mantener las fuentes de trabajo, se le dio un apoyo a las empresas hoteleras, gastronómicas, agencias de viaje, de no cobro de la tarifa mínima de OCE, no cobro de la tarifa de UTE, obviamente en el caso de los hoteles de estar cerrados no la tenían, pero fundamentalmente también en el caso de los grandes hoteles se les exoneró del pago de la potencia contratada, que es un cargo muy importante y que esto apunta fundamentalmente a salvaguardar las fuentes de trabajo para que cuando todo esta pesadilla se supere, esas fuentes de trabajo estén garantizadas. Así que, bueno, han sido esas las primeras medidas que se fueron tomando. Después, obviamente, se alargó. Nosotros teníamos expectativas, creo que como todo el mundo, que el calor atenuara las consecuencias de los contagios. Bueno, Europa nos demostró, con su triste experiencia, que el verano no solamente no atenuó los contagios por COVID-19, sino que generó una oleada de ingresos. El ministro, o el subsecretario, perdón, explicó por qué se definieron las 5 medidas dentro del llamado Plan de Verano, que comenzará a regir a partir del 1 de diciembre. Bueno, yo debo sumar a las medidas que anuncié anteriormente, otras que han salido en los últimos tiempos. Para empezar, se reconstruyó absolutamente las medidas de incentivo que se venían dictando en las anteriores temporadas de verano.
Es decir, en el caso de recuperar los 9 puntos de descuento de IVA, que era una medida que el anterior gobierno aplicaba, acá ahora se acaba de imponer nuevamente. O sea, se tomaron las mismas medidas que el anterior gobierno, pero deben sumarse 2 más, que son muy importantes de destacar. Una, hacia la industria hotelera y en consecuencia hacia todo el turismo, es la asimilación del IVA a tasa cero para los uruguayos. Esta es una medida que largamente solicitada por el sector turístico, por el ámbito turístico, y que nunca se había aplicado. Es decir, ¿qué va a permitir ese IVA a tasa cero a los uruguayos? Va a permitir que eso vaya directamente aplicado a las tarifas. ¿Por qué? Porque los hoteleros van a poder descontar un IVA que antes no podían descontar. En consecuencia, ese cambio es fundamental y, repito, es un hecho totalmente nuevo. Por otro lado, otro gran reclamo que había históricamente, sobre todo en los inmobiliarios, es el famoso IRPF que se le cobraba a los alquileres, que generaba 2 cosas. En primer lugar, un pago de un impuesto del 10%, pero por otro lado, fomentaba la informalidad. ¿Por qué? Porque una cantidad de gente quería evitar ese pago, en consecuencia no pasaban por los canales establecidos, que son las inmobiliarias, y estos se veían impedidos de poder alquilar. Ese IRPF, que el año pasado lo que se hizo fue no poner como agente de retención a las inmobiliarias, pero el impuesto existía igual, en este caso el impuesto ha sido exonerado. En consecuencia, ahora lo posible que se dé y lo que creemos que se va a dar son 2 cosas. En primer lugar, se abarata un 10% cualquier alquiler de verano. En segundo lugar, lo que nosotros hacemos es encaminar al público hacia el sector regularizado de las inmobiliarias, que van a poder trabajar un poco más, recuperar gente que puedan tener en seguro de desempleo y fundamentalmente también abaratar el costo general que pueda pagar alguien que va a alquilar. Si algo tenemos claro es que la apuesta para la próxima temporada es al turismo interno, pero aún asumiendo que los uruguayos gasten en nuestro país todo lo que gastaron en la temporada pasada en el exterior, solamente cubrirían el 40% y se estima que haya una pérdida de unos 500 millones de dólares. Le preguntamos a Monseglio cuáles eran las expectativas para la temporada que viene. La percepción que yo tengo es que el turismo interno, que a su vez no puede salir a vacacionar como generalmente una cantidad de uruguayos hacían en el exterior, la gran mayoría de ese dinero que gastaban en el exterior lo van a gastar internamente en el país. Esa tendencia es la que se está viendo fin de semana a fin de semana. Y esto no es por obra y magia de nadie, sino un hecho de la realidad, que la gente, ante no poder viajar al exterior, se vuelca hacia los productos nacionales en todo el país. Y fíjense ustedes que se está volcando mucho hacia el agroturismo, el enoturismo, todo lo que es naturaleza, ni hablar de las playas, y ni hablar de la zona termal, que a nosotros nos causó muchísimo, ¿cómo diría?, incertidumbre, el hecho de que no la podíamos abrir, hubo que informarse mucho, y felizmente desde hace creo que ya 4 meses, la zona termal fue abierta al turismo, que se decía que podía ser un lugar de contagio. Sin embargo, no ha habido un solo reporte de contagiado en las termas y creo que ayer en el departamento de Salto recién volvió a haber alguna persona cursando la enfermedad, cuando durante semanas ni en Salto ni en Paysandú había nadie que se había contagiado de COVID-19. En estos días uno de los temas que ha estado en el ojo de la tormenta y que incluso va a llevar a que sea interpelado en el Parlamento el ministro del Interior, es la acción o lo que ha sido la acción de la policía ante distintas reuniones en espacios abiertos que se han dado. Es una preocupación, sin duda, que deberá tener el Ministerio y por eso también consultamos cómo se piensa controlar la aglomeración de gente en esos espacios abiertos durante la temporada turística. Bueno, controlar absolutamente cada playa del país es imposible, virtualmente y prácticamente imposible. Para los que de repente piensan que la playa es solamente
esa zona costera que tenemos acá en el Río de la Plata, llegando hasta el océano y en la frontera con Brasil. La buena noticia es que los que somos canarios, y de Canelones en particular, hemos disfrutado toda nuestra vida, sobre todo nuestra vida juvenil en mi caso, con playas sobre el río Santa Lucía, hermosas playas de arena que además se reproducen en todos los ríos del Uruguay, en los lagos, la playa del lago Iporá, en San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó, son playas diferentes, pero playas al fin. En consecuencia son miles de kilómetros realmente que sería imposible controlar. Por eso nosotros estamos apostando y apelando a la conciencia ciudadana, a la responsabilidad, a tener realmente claro que no solo tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, lo cual a veces alguno lo puede pasar por alto, pero fundamentalmente tenemos que cuidar a los que están cerca nuestro, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y esa responsabilidad yo creo que los uruguayos todos, pero absolutamente todos lo demostramos cuando esto empezó, porque yo creo que en habernos recluido voluntariamente como lo hicimos, está el secreto de hoy todavía, a 8 meses de que empezó esta pesadilla, como ya lo definí, todavía por suerte tenemos números manejables. El turismo tiene un peso en nuestra economía de un 7%. Previo a la pandemia, en turismo trabajaban 100.000 trabajadores. Muchísimos de ellos vinculados al transporte o a la hotelería que fueron mandados al seguro de paro y muchos de esos no van a ser traídos de vuelta hacia las plantillas de las empresas. La pregunta a Monseglio fue qué respuesta tiene el gobierno frente a los reclamos y en especial a la necesidad de declarar esta emergencia turística en el país. Bueno, tengo que coincidir totalmente con el edil Diego Rodríguez, si no me equivoco, con la intendenta electa Carolina Cose, en el aspecto de señalar a Montevideo como la zona más complicada, porque evidentemente es el lugar donde convergían los turistas internacionales. Es muy poco el turismo interno que viene o venía del interior hacia acá. En consecuencia, la situación en Montevideo es diferente al resto del país. ¿Por qué digo esto? Porque las medidas que nosotros hemos implementado como gobierno hasta ahora son abarcativas de todo el país, incluyen obviamente a Montevideo, y por eso la emergencia sanitaria no ha sido una urgencia, porque la emergencia sanitaria es válida en la medida que se implementen las medidas. Como ya las medidas están implementadas, a nivel nacional no se ha considerado necesario, porque repito, se han implementado todas estas, que eran las mismas que se venían aplicando, más algunas con las que estamos innovando. En Montevideo, en cambio, creemos que sí es necesario. ¿Por qué? Porque evidentemente, más allá de las que el gobierno tome, las que la intendencia pueda tomar, hay intendencias en el interior del país que han tomado algunas medidas, por ejemplo, de rebaja de la contribución inmobiliaria. En el caso de Montevideo, no preciso decir lo altos que son, obviamente porque no es lo mismo un terreno en mi pueblo Santa Lucía para un hotel, por ejemplo, que la Rambla de Punta Carretas o en Carrasco. Pero creo sí que la intendenta Cose ha tomado esa idea, bienvenido. Nosotros lo que estamos implementando ahora es un trabajo específico para Montevideo, un trabajo con los hoteleros, con las agencias de viaje, con los transportistas y con los restaurantes. He convocado a todas las gremiales de esos 4 sectores para trabajar un poco en conjunto en 2 cosas fundamentales. En primer lugar, la reconstrucción de la cadena tradicional de comercialización turística. Les explico lo que es. Generalmente un hotel da una tarifa neta y un restaurante un precio adecuado. Un operador turístico mayorista armaba un paquete y las agencias de viaje lo vendían. Ahí se creaba un círculo virtuoso donde todos ganaban. ¿Qué pasó? Las distintas aplicaciones y plataformas a través de Internet fueron desvirtuando ese círculo y el público empezó a manejarse directamente, con lo cual no necesariamente obtenía mejores resultados, pero sí una rapidez, una inmediatez que a todos les hacía bien. Nosotros ahora, en tiempo de pandemia, con las fronteras cerradas, estamos tratando de generar que ese círculo vuelva a constituirse, porque creemos que entre ellos
y entre nosotros tenemos que ser solidarios. Hoy no se sabe dentro de 6 meses quién va a necesitar más de quién. Si las agencias de viaje, que hoy están muy mal, no van a necesitar más de los hoteleros o los hoteleros más de las agencias de viaje y de los operadores mayoristas. Para Uruguay y Argentina es muy importante y para el sector turístico ni que hablar. Argentina el 3 de noviembre, con una serie de medidas especiales, resolvió abrir sus fronteras. Entonces le preguntamos al subsecretario de Turismo, a Remo Monseglio, si hay medidas en conjunto con el gobierno argentino sobre el turismo, si existe alguna estrategia de complemento entre ambas naciones. A ver, con el ministro Matías Lames de Argentina, el ministro de Turismo, a instancias de la anterior ministra, tuvimos reuniones en Madrid específicamente, a instancias fundamentalmente del embajador Bustillo en aquel momento, pero tuvimos oportunidad justamente de reunirnos todos en Madrid y intercambiamos ideas, voluntades, proyectos que pocas semanas después obviamente cayeron por el piso porque la pandemia realmente golpeó duramente y golpeó diferente en todos estos países. Argentina, como país soberano que es, ha tomado algunas decisiones, Uruguay en el mismo sentido ha tomado otras, no necesariamente encaminadas hacia lo mismo, porque evidentemente nosotros hemos decidido mantener cerradas nuestras fronteras y ellos han decidido promocionar para que extranjeros, obviamente no solamente uruguayos, puedan ir, por ejemplo, en un turismo de compras que notoriamente el ministro Salinas se ha encargado de desalentar, por no decir de combatir, esa no es la terminología, pero sí entendemos que no valdría la pena, aún respetando la decisión soberana de Argentina, no valdría la pena hacer ese turismo de compras por ahorrarse un dinero o por tener alguna cosita más material que poner en riesgo su propia salud y después fundamentalmente también la de sus personas más cercanas. Esta era la palabra de Remo Monseglio y nombraba al ministro de Turismo argentino, Matías Lames, y estamos en contacto desde Buenos Aires con él. Ministro, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Recién lo escuchábamos a nuestro subsecretario de Turismo hablando, bueno, de que Argentina abrió las fronteras para el ingreso de turistas previo PCR negativo. En el caso de Uruguay se puede hacer por la frontera aérea, pero también por la frontera marítima. Y la pregunta es la siguiente, ¿cómo se decidió tomar esta medida y qué efectos sienten ustedes que ha tenido tras la primera semana desde su implementación? Bueno, la medida se decide tomar en base a la situación sanitaria que viene mejorando permanentemente a lo largo de las últimas semanas. La verdad que sobre todo en la zona del AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, estamos con un descenso muy pronunciado de la curva de contagios y también se está empezando a abrir cada vez más actividades, porque esto, por supuesto que esta mejora en la situación epidemiológica nos invitó también a empezar a hacer aperturas graduales de las diferentes actividades que tiene la ciudad de Buenos Aires, y en este marco decidimos también que era un buen momento para abrir las fronteras, en principio solamente con los países limítrofes, y esto obedece, por supuesto, que también una cuestión económica, por lo que representa el turismo de países limítrofes para la Argentina, pero sobre todo también una cuestión de la cercanía, de la relación histórica que existe entre Argentina y el resto de los países de la región, que nosotros creíamos que era bueno que estuvieran comunicados, que estuvieran con tráfico permanente, por supuesto, como bien marca usted, con todos los cuidados del caso. En el caso de Uruguay, la gran cantidad de uruguayos que llegan a Argentina lo hacen por vía fluvial, y en la vía fluvial te diría que no hay ningún riesgo, porque vienen con un PCR negativo que es arriba del barco, a la vuelta hay un proceso similar, además te digo que la curva, como te decía al principio, de contagios, sobre todo en lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, está realmente bajando a niveles notables, así que yo creo que es una muy buena iniciativa, la vemos que viene creciendo semana a semana, por supuesto que con todas las dificultades del caso, esto no pasa solamente en Argentina, pasa en todo el mundo, el turismo va a ir volviendo y la gente se va a ir animando gradualmente, pero a nosotros por supuesto que la relación histórica que tenemos Argentina y Uruguay tiene que ver también con este ida y vuelta permanente. Ministro, ¿qué relación está teniendo su ministerio con el Ministerio de Turismo uruguayo
Es decir, si existen algunas medidas en conjunto, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que bueno, desde Uruguay se está desalentando la ida de uruguayos a Argentina. Excelente relación. Con el ministro Germán Cardoso, una muy buena relación. Nos conocimos en Madrid en el marco de una feria internacional, que es una de las ferias más importantes de la industria del turismo, y la verdad que tengo una relación desde todo punto de vista, por supuesto que en principio profesional, pero también personal muy buena. Nosotros somos absolutamente respetuosos de la decisión que pueda tomar cada país, pero por supuesto que también nosotros creemos que están dadas las condiciones para que se suceda de otra manera, para que suceda la situación de otra manera, y por eso hemos decidido abrir las fronteras. Tengo una muy buena relación con el ministro de Turismo uruguayo. De hecho, estamos trabajando para potenciar y para promocionar la región en el mundo. Creo que Argentina, Uruguay, lo mismo sucede de alguna manera con Brasil. Tenemos que promocionar en forma conjunta la región. Un viajero que viene desde lugares en los cuales tiene que hacer 10, 12 horas de vuelo, viene a visitar la región, no viene a visitar Uruguay, Argentina o Chile o Brasil. Entonces, me parece que tenemos un trabajo conjunto para ser muy importante, entendiendo que el PBI puede ser uno de los grandes ingresos que tengamos en la región. El turismo puede ser uno de los grandes ingresos que tengamos, y que el PBI de muchos de nuestros países tiene una gran composición, un gran componente del trabajo derivado de los trabajos y de las actividades derivadas del turismo. Así que en esto para nosotros es un desarrollo que lo consideramos estratégico. Ahora, por lo que tenemos entendido, Argentina va a intentar realizar algunas experiencias pilotos, sobre todo para alentar el turismo, lo venía diciendo. Quería saber cuánto representa para Argentina el ingreso en turismo, previo a la pandemia, digamos, y ¿cuáles son exactamente esos planes pilotos que están pensando implementar? ¿Son para reforzar más bien el turismo interno, que es muy grande en la República Argentina, o también esas experiencias pilotos tienen que ver con turismo receptivo, turismo del exterior? En principio estamos haciendo las dos cosas. Pruebas piloto en algunas provincias, en algunos destinos que son muy importantes, bueno, que también son muy buscados por los uruguayos, como Bariloche, por ejemplo. Hemos hecho una prueba piloto que ha salido muy bien, ha resultado muy satisfactoria, no hemos tenido contagios. Por supuesto que hemos diseñado, y en esto quiero ser muy claro, hemos diseñado protocolos y hemos obtenido el sello de viaje seguro, de Safe Travel, uno de los primeros países que lo ha obtenido, y esto tiene que ver con el trabajo conjunto que hicimos con el sector privado, tanto desde nuestro ministerio como de cada uno de los ministerios de cada una de las provincias, para que el viajero pueda sentirse absolutamente seguro a la hora de venir a Buenos Aires, y al resto de la región también, al resto del país también. Hemos hecho algunas pruebas piloto, como te decía, estamos muy contentos con esos resultados. De hecho, algunas provincias esta semana ya están abriendo nuevamente sus puertas para el turismo interno. Esta prueba también que estamos haciendo con países limítrofes, esta prueba piloto, responde exactamente a la misma lógica que hemos tenido en estas pruebas con otras provincias, y la verdad que nos ha ido muy bien, estamos muy contentos. Ministro, para terminar, y sacándole un poco del tema del turismo exclusivamente, de sus palabras se desprende como que hay quiero encontrar la palabra adecuada, pero que hay un optimismo por lo menos mesurado de que la situación de la pandemia en Argentina está bajando, o que están en mejores condiciones. ¿Es así? Bueno, es lo que nos indican los números, ¿no? En esto hay que ser muy como bien decís vos, hay que ser muy mesurado, no hay que relajarse, no hay que festejar, porque la verdad que nosotros, a pesar de que los números a nosotros hoy nos muestran claramente que estamos en una situación sanitaria considerablemente mejor que hace unos meses, también es verdad que es un virus en el cual uno nunca se puede relajar. Cuando vemos lo que pasó en Europa, creo que esto de alguna manera refuerza este argumento que te estoy dando, pero sí, es cierto, y nos pone contentos entender que en toda la Argentina, ya no solamente en Buenos Aires, la curva de contagios está descendiendo abruptamente, y eso creo que es una gran noticia. Ministro de Turismo de la República Argentina, Matías Lamens, muchísimas gracias por habernos atendido en esta noche. Que pase muy bien. Gracias a ustedes, un placer. Buenas noches. Buenas noches. Susana, en el arranque hablamos un poco de lo que terminaba diciendo el ministro argentino, de lo que pasó en Europa. Ya sí. Nosotros venimos como una pantalla adelante, digamos, del mundo, por suerte. Pero ¿qué nos quedó por decir con respecto a turismo y crisis en la región? ¿Qué cifras se manejan? Y lo más importante, y creo que lo que todos queremos saber, ¿qué expectativas se manejan para el año que viene, para el 2021?
Claro, bueno, primero que nada, en cuanto a las cifras, es un baile de números bastante inexacto. Yo creo que estamos en lo correcto si decimos, según la Organización Mundial del Turismo, estaríamos arriba de unos 320.000 millones de dólares de pérdidas para la región de América Latina y el Caribe. Entonces, ese estimativo dado a partir de abril pasado, donde se ha hablado de una pérdida de 12,4 millones de puestos de trabajo, probablemente se vaya a concretar. Algunos ya hablan, algunos informes en el exterior hablan de un año perdido para América Latina en cuanto al turismo. Pero creo que lo que nos queda decir es que la experiencia europea, tal como comentábamos antes, nos ha indicado que todo recae finalmente en la responsabilidad individual. Hoy conocemos de qué se trata el virus, cómo se propaga, los riesgos que corremos si no utilizamos el barbijo, no solo cuando entramos a un establecimiento, sino estando dentro, cuando nos comunicamos con el otro, ¿no? El mantener ese distanciamiento físico-social de 2 metros, pero no hablarle encima al otro, por ejemplo. Y qué importante que es también ahora la fecha que se acerca aquí en nuestra región, porque se juntan las vacaciones estivales con las Navidades, con lo cual, una vez más, lo que se está esperando o lo que mejor funciona es la responsabilidad individual, además de la batería de medidas que señalaba el ministro argentino, que están muy bien para promover sobre todo la cooperación internacional, porque de este tipo de crisis se sale mancomunadamente, eso ya se ha dicho por activa y por pasiva, pero también el ciudadano tiene que ser responsable, porque de lo contrario esa movilidad, el juntarnos para la fiesta, el ser más de 10 personas en cada reunión que hagamos, cada celebración, eso puede ayudar, favorece sobre todo a que personas asintomáticas después también trasladen, propaguen el virus sin ni siquiera saberlo ellos. Susana, un placer. En el bloque que viene, Ricardo, nos vamos a meter vamos a seguir en turismo obviamente, pero con algunos colectivos que vienen siendo los más afectados dentro de los más afectados. O sea, vamos a estar hablando con Nicolás Fumia, del Colectivo Gastronómico Uruguay, y con Álvaro Gugliota, de la Unión de Transporte Turístico. Todo eso tras la pausa. Seguimos en la letra chica. Recién decías, Diego, que el turismo aportaba el 7% de los ingresos y que empleaba a más de 100.000 trabajadores. Sí. Bueno, ese dinero y muchas de esos trabajos están, por lo menos, si no se han perdido definitivamente, están hoy por hoy en seguro de paro, con desempleo, etcétera. Y es una situación muy compleja. Es un momento en el cual hay, desde distintos colectivos, se está reclamando una emergencia turística que de alguna manera provoque un apoyo para esos sectores. Para conocer las realidades, nos acompañan Nicolás Fumia, perdón. Siempre nos pasa, ¿no? Siempre nos pasa. Nos pasa siempre. Nicolás Fumia, del Colectivo Gastronómico Uruguay, y Álvaro Gugliota. ¿Está bien dicho Gugliota? Sí. Bueno, Era más fácil ese. De la Unión de Transporte Turístico. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Si les parece, antes de ir a la evaluación desde ambos sectores que están haciendo, les propongo conocer cuál es la realidad que vive cada uno de sus sectores. Si te parece, empezamos por ti. Mirá, la realidad nuestra es el 13 de marzo fue el cese de actividades y bueno, nosotros somos 816 empresas registradas en el Ministerio de Turismo y abarcamos unas 1.500 familias y la mayoría de esas empresas son familiares. Estamos hablando de transporte, ¿verdad? Transporte turístico terrestre. Y nosotros somos los que recibimos al turista y el que le damos el adiós. ¿Ustedes de alguna manera entendieron que hasta ahora, por lo menos, las medidas que han sido paliativas para el medio fueron insuficientes? ¿Por qué? ¿Qué falta? Y mirá, nosotros como principio le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo que decrete la emergencia turística. Te digo por qué. Porque las medidas que se dieron hasta ahora son insuficientes. Y nosotros hacemos un paralelismo y decimos si el Poder Ejecutivo año a año cuando hay sequía decreta la emergencia del agro, ¿por qué no decretar la emergencia turística? Desde el 13 de marzo estamos cero actividad y ahora con el cierre de fronteras el golpe de knockout. Entonces hay justificación como para decretarla. Y nosotros nos amparamos que el agro se
se aplica una cantidad de resortes automáticos como la postergación de todo lo que es impuestos, corrimiento de créditos, y bueno, es lo que precisamos. Nosotros ahora no están cobrando todos los impuestos como si estuviéramos trabajando. Una consulta, ¿cómo han visto ustedes las medidas? Bueno, ¿cómo está tu sector y cómo han visto las medidas que recién veíamos que anunciaba el Ministerio de Turismo o el gobierno? Nosotros buscamos la forma de agregar a esa emergencia turística la palabra gastronómica, pues sin duda la gastronomía es un pie muy importante dentro del turismo. Entonces, bueno, la idea... Perdón que me... Es una herramienta de venta. O sea, a nivel internacional, la gastronomía uruguaya, cuánta feria internacional hay, en cuanto a nuestras carnes, nuestros productos. Sin duda, sin duda. Es una manera de atraer turismo que hoy por hoy, de alguna manera, le soltaron la mano. Nuestro sector está bastante golpeado también desde el comienzo de la pandemia. Sin duda que tenemos un gran número de personas en seguro de paro. Y por ejemplo ahí en algo que escuchaba del señor Monseglio, es que estas personas que están en seguro de paro, por ejemplo los mozos, gran parte de su salario son la propina. Y sin duda que lo que cubre el seguro de paro no contempla esta parte que es, te diré que más o menos el 50% de lo que percibe un mozo. O sea que un mozo que está bien en seguro de paro solamente está por lo que figura de su sueldo que le paga el local. Sí, completamente. O sea, y que a su vez el seguro de paro es un porcentaje, ¿no? Claro. No hay un ficto por propinas, no se contabiliza. Digamos, hay un descuento que se le hace en el recibo de sueldo por la propina, pero no hay forma de que se le pague por lo que no está percibiendo. Y perdón, previendo la temporada, supongo que las propinas en temporada son muy altas. Son muy altas y realmente hacen la diferencia en el sueldo. ¿Ustedes abarcan a todo el país? Sí. ¿Sí? Sí, tenemos, bueno, de hecho hay otros colectivos que también, o otras agrupaciones dentro de otros departamentos, pero el colectivo gastronómico tiene integrantes de distintos departamentos: Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Colonia, Canelones. Julieta, en varias declaraciones señalaste que la Cámara Uruguaya de Turismo no los representa. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que agrupa el mayor número de empresas del sector en todas las áreas. Mira, nosotros consideramos que no nos representa porque en ningún momento nos ha nombrado. Siempre nombra hoteles, agencias de viajes, y a los compañeros los nombra, por suerte. Están golpeados, pero los nombra. A nosotros el transporte turístico terrestre nunca nos ha nombrado. Y no ha nombrado ni la Cámara de Turismo, ni la Cámara de Transporte con el señor Salgado, ni el mismo Poder Ejecutivo. Ahora nos está nombrando Remo porque se ha dado una cantidad de circunstancias que estamos trabajando espalda con ellos. Ahora nos vamos a juntar en esa mesa de negociación que él dice, esa mesa de negociación turística, para sacar esto adelante, y por eso nos están nombrando, pero de ningún momento desde el Poder Ejecutivo no han nombrado. Entonces, nosotros sentimos que no estamos representados, no estamos representando nosotros mismos. Ahora, Fumia, el colectivo gastronómico reúne 286 empresas más o menos, y ya han declarado que el 20% de esas empresas cerraron. Y seguramente no vuelvan a abrir. No, es que literalmente cerraron. Recibimos cotidianamente mensajes de colegas que nos mandan la información para poder vender, trasladar su equipamiento, porque es un hecho que no vuelven a abrir. ¿Y tienen números de qué significó en cuanto a pérdida de empleos ese 20%? La verdad que la parte de los números digamos, estadísticamente nos está costando bastante poder tener números certeros. No podemos decir a ciencia cierta cuáles son los números de las personas que están desempleadas. Entendemos que son alrededor entre turismo, hotelería, alrededor de unas 80.000 personas, entre 50.000 y 80.000 personas. No sabemos exactamente cuáles de esas ya no tienen empleo. Ahora, estos estímulos que está planteando el gobierno, sin duda que no vemos un equilibrio entre lo que es protocolos y aforo, que son parte importante en
en lo que va a ser la temporada, en cómo nosotros nos podemos proyectar para de alguna manera en este estímulo que hice de un aporte de 8.000 pesos ¿no? para las personas que se reintegren a trabajar o nuevos empleados. No hay un equilibrio entre lo que uno pueda proyectar, porque sin duda tenemos un aforo que está limitado. Entonces, Eso te iba a preguntar, porque uno está acostumbrado, para los dos va la pregunta, el verano, sobre todo en el este de nuestro país, uno está acostumbrado a que esté abarrotado de gente. Que los comercios pongan sillas y mesas donde no hay lugar para poder atender a la mayor cantidad de turistas. Los transportistas no duermen, básicamente, tratando de cumplir con todo lo que pasa en nuestro país. Ahora, este verano hay aforo, hay protocolos. Ustedes, por lo que veo, hicieron algún estimado de, che, ¿me sirve sacar un ómnibus con la mitad de los asientos? ¿Me sirve abrir un restaurante en temporada con 10 mesas? ¿Ese es el equilibrio que está faltando? Sin duda, porque obviamente nosotros ponemos la prioridad a la salud y tenemos que regirnos por lo que marca el protocolo. Entonces, entendemos que hay algunas cuestiones que no están en equilibrio, porque sin duda nosotros tenemos que seguir pagando los impuestos. De hecho, nos pasa también con el espacio público, con la posibilidad de tener mesas y sillas en veredas y de alguna manera lo que es la tasa por ese uso del espacio público. Aparte, se dejó de cobrar abril, mayo y junio y hoy se sigue cobrando como si no pasara nada. Entonces digo, necesitamos que haya como cierta empatía para lograr este equilibrio que hoy no lo está viendo. ¿Sería suficiente decretar la emergencia sanitaria para ustedes? Turística. La emergencia turística, perdón. El corrimiento de pagos. Y gastronómica. Y gastronómica. Sí. Corrimiento de pagos, pasar para adelante el tema de los créditos. ¿Con eso sería suficiente hoy para ustedes? Y sería una gran ayuda porque, ¿cuál es el tema? Nosotros apostamos, entre comillas, que iba a haber turismo, porque tú ves declaraciones del ministro Cardoso de agosto y había una cierta ventanita. Inclusive estábamos, lo ha dicho el ministro, viendo la posibilidad de turismo extranjero con PCR, todo. Pero ¿qué es lo que pasó? Las circunstancias del país han llevado que el Poder Ejecutivo decretara fronteras cerradas. Ojo que nosotros estamos de acuerdo con las medidas del Poder Ejecutivo en fronteras cerradas, porque primero es la salud de los uruguayos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú me das el golpe de nocaut, me tenés que asistir para yo poder seguir para adelante. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo que al colectivo de ellos. Nosotros tenemos compañeros que ya cerraron y no van a poder volver a abrir. Tenemos compañeros que están, los que tienen suerte, porque no hay dinero en plaza, mal vendiendo sus unidades. Entonces, es como dijimos, estamos perdiendo capital humano que, si Dios quiere, el del 22 tenemos la esperanza que esto vuelva a estar bien y poder trabajar, y no vamos a tener ese capital humano que precisamos para afrontar el servicio de turismo. Nicolás, ustedes tuvieron una reunión con la futura intendenta de Montevideo, con Carolina Cose. Sí. ¿Cuál fue la evaluación de la reunión y qué fue lo que se planteó de parte del futuro gobierno departamental? De alguna manera trasladamos las mismas inquietudes. Convengamos que esto de la emergencia sanitaria es algo que lo que hizo fue, como tal vez pasa a ellos, dar un golpe, porque nuestro sector ya venía con determinadas cuestiones que lo estaban haciendo poco rentable. De esa reunión, bueno, la idea fue trasladar un poco estas inquietudes, el tema de las tasas que se vienen cobrando, de poder hacer lo que nosotros denominamos ventanilla única para agilitar un montón de trámites que hoy en día son bastante engorrosos a la hora de solicitar los permisos. En fin, tuvimos una buena receptividad y obviamente ahora en este momento estamos esperando respuesta para una próxima reunión y poder continuar trabajando todos estos temas que sin duda son de urgencia y que también tenemos como cierta situación de lentitud a la hora de tomar medidas que de alguna manera saquen de la situación crítica que tienen muchos colegas. Ahora, para los dos, y para ir terminando, en los próximos días se anunció de parte del gobierno una cantidad de reuniones que va a haber con diferentes involucrados en el tema turismo. ¿Ustedes en particular van a tener alguna reunión? ¿Ya tienen fecha? ¿Qué van a trasladar en esa reunión?
Mirá, nosotros tenemos reuniones en el Ministerio de Turismo, que calculo ellos también. Sí. Y también nos ha llamado el director electo Fernando Amado, de la Intendencia de Montevideo, también para la semana que viene poder citarnos a hablar de todos estos temas. Nosotros queremos dejar en claro que desde el Ministerio de Turismo están haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder sacar el turismo adelante, porque lo hemos comprobado tanto desde el ministro como Remo Monserio, como lo de los directores, permanentemente llamándonos para participar. Ahora estamos con el turismo de bodegas. Ya este fin de semana ya se hacen las presentaciones en San José, porque se canalizó en 3 sesiones del Río Negro para abajo, San José, Colonia, Flores, y por el otro lado Punta del Este, Rocha, y después Montevideo y Canelones. Y bueno, ellos nos están involucrando, están sentados a hablar con nosotros, con los representantes que tenemos en el interior para poder dar ese city tour turístico enólogo y para poder llevar esto adelante. Entonces nosotros, sinceramente, desde el Ministerio de Turismo estamos totalmente conformes por esa buena onda que le están poniendo a esto para salir adelante. Lo que sinceramente estamos totalmente tristes con la posición del Poder Ejecutivo, porque todo este tema fiscal no lo define el ministro Cardoso ni Remo Monserio, lo define el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, sinceramente, ya tuvimos 2 reuniones con el señor Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, pero nunca fueron soluciones, siempre fueron cosas a medias. Nosotros hemos pedido por carta, por medio de prensa, una reunión con el presidente para explicarle todo esto de primera mano, porque nosotros hemos escuchado desde el principio de esta pandemia que el presidente salió a decir: yo no me voy a olvidar de las empresas chicas, porque son ese eslabón que hace la cadena. Pero por ahora no se ha visto reflejado. Entonces, sinceramente, le pedimos una reunión al presidente porque vemos que el hombre es sensible, que anda por el interior, que se saca foto con todo el mundo, que atiende a todo el mundo, pero al colectivo turístico, transporte turístico terrestre, gastronómico, no nos atendió. Entonces, sinceramente estamos tristes, pero bueno, no vamos a bajar los brazos, vamos a ir para adelante porque sinceramente esto lo tenemos que sacar entre todos. ¿Ustedes? Vale destacar que hemos tenido reuniones con presidente, con Ministerio de Turismo, Trabajo, o sea, nos han recibido, nos han abierto las puertas, pero sin duda que entendemos que falta un poco más de empatía. Creemos que no es el momento de ponernos a mirar los números en el sentido de ahorrar, sino de que estamos buscando de alguna manera soluciones conjuntas para que haya una salida y una reactivación del sector. Creemos que hemos dado varias medidas que están fundamentadas aparte para que haya una solución, digamos que rápida. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias. Álvaro Gugliota y Nicolás Fumía. Gracias. No me ve. Muchas gracias. Nosotros seguimos porque vamos a seguir hablando de turismo y en un ratito nada más vamos a estar hablando con la senadora Lilian Quechichán sobre la situación del turismo y también el presupuesto y el turismo. En un minuto nada más. Seguimos en La Letra Chica, seguimos hablando de turismo y ahora recibimos con mucho gusto a Lilian Quechichán, la senadora del Frente Amplio y ex ministra de Turismo. Lilian, muchas gracias por venir. Un gusto, encantada de estar acá. Gracias. Tú pediste, te voy a tratar de tú porque no te puedo tratar de usted. Perfecto, lo bien que hace. Somos jóvenes los dos. Yo no le puedo decir Colorado. Sí, puede, sí, perfecto. Lo bien que hace Colorado. Qué revelación, ¿eh? ¿Cómo no? Qué revelación. Tú pediste convocar un gran acuerdo nacional por el turismo, como ocurrió cuando el corte de puentes en el conflicto con Argentina en la década pasada. ¿Por qué y en qué quedó todo eso o en qué está? Yo escuchaba ahora a los transportistas con los que hemos estado conversando también en el Parlamento y por suerte algunas cosas
aprobadas por todos los partidos pudimos lograr. Yo siempre he dicho, y en nuestra administración, en los 15 años de nuestro gobierno, nosotros trabajamos en el turismo para construir una política de Estado. ¿Por qué? Porque es un poco más fácil que en otras áreas, no hay duda. Es una actividad menos ideologizada, es más difícil capaz que lograr una política de Estado en economía o en algunas otras políticas donde lo ideológico tiene una presencia más fuerte, pero en el turismo, y yo creo que nosotros habíamos empezado a transitar en ese sentido. Nosotros nos quedamos con la marca Uruguay Natural, que la había creado Jorge Valle y Bordaberry. Cuando uno gana siempre hay alguien que te dice cambien todo, cambien todo. Y nosotros la estudiamos, la auditamos, la analizamos y dijimos, tiene fortalezas, nos quedamos con el Uruguay Natural. No van a encontrar un solo funcionario del Ministerio de Turismo que le hayamos preguntado de dónde venía, a qué votaba, y trabajamos con los 19 intendentes departamentales, construimos circuitos turísticos con intendencias de distinto signo político. Entonces yo creo que el Uruguay tiene cierta experiencia, así como tiene experiencias de crisis, como tuvo la del 2002, que yo creo que hoy no se está analizando. Si había algo bueno de lo que teníamos para enfrentar este momento que es dramático, y en el turismo yo lo califico de un tsunami, no sé si emergencia, hoy hablaban de la sequía, del granizo, de cómo otras actividades ante cualquier fenómeno climático tienen 6 millones, 8 millones, 9 millones para aportar. Bueno, el turismo está bajo un tsunami increíble. Nosotros teníamos ya experiencia del corte de los puentes, porque cuando se dice que gobernamos en bonanza, eso no es así. Nosotros tuvimos 4 años los puentes bloqueados con nuestro principal mercado emisor. Tuvimos crisis financiera del 2008, donde los países se cayeron. Tuvimos cepo al dólar, tuvimos medidas disuasorias en la Argentina, tuvimos muchísimos problemas para enfrentar. Y en el momento del cierre de los puentes, y acá recuerdo y saludo, que pienso que nos está mirando a Héctor Lescano, que hizo una propuesta de gran acuerdo nacional por el turismo, que firmaron todos los partidos políticos. Me acuerdo que lo hicimos en la Liga de Fomento de Punta del Este. ¿Por qué? Porque en estos momentos de crisis es bueno tener una mesa. Yo escuchaba al subsecretario decir la propuesta que el edil del Partido Nacional le llevó al intendente de Montevideo. Bueno, en todos lados, en todos los partidos y en todas las gremiales, hay ideas que desde mi punto de vista deberían, por el dramatismo del momento que estamos viviendo, compartir y buscar soluciones en conjuntas. Pero hay una actitud, no solo en turismo, hay una actitud de este Poder Ejecutivo, de este gobierno, de no aceptar. Es decir, nuestro expresidente Tabaré Vázquez llevó una propuesta al presidente de la calle Pou con 3 escenarios, si la pandemia se desataba mucho, si era mediana, si la atendíamos como por suerte, la habíamos podido ir controlando, con respuestas para todas las áreas, incluida para el turismo. Y nunca tuvimos ninguna respuesta. No me parece que sea la actitud en un momento de crisis, porque les vuelvo a repetir, en el 2002, cuando yo estaba presente cuando Tabaré Vázquez lo llamó a Jorge Valle para decirle, tenemos un plan de emergencia, presidente, hay que actuar ahora porque la gente se nos está cayendo al fondo, más fondo que te puedas imaginar. Y dijo, mándela por mail. Nunca se aplicó y tardamos casi 4 años en sacar a la primera persona de la pobreza. ¿Por qué digo que tenemos experiencia? No es momento de ajuste, es momento de invertir. Todos los países del mundo te lo están diciendo, y el Banco Mundial y las Naciones Unidas y el Fondo Monetario y el BID, todos te dicen inviertan. Hoy de mañana leía que el propio Brasil acaba de votar, creo que 8 millones de dólares para los municipios turísticos, para que se puedan preparar en la cuestión sanitaria. Bueno, esas son las cosas que nosotros no vemos. La palabra pandemia en el presupuesto no existe. Pero ahora, senadora, le voy a poner 2 caras de esta moneda. Sí. El actual Poder Ejecutivo, nuestro actual presidente, ganó su presidencia proponiendo eso. Proponiendo recorte, proponiendo ajustar. Obviamente no estaba la pandemia en el escenario, pero cuenta con ese respaldo popular. Ya sabíamos que venía por ese lado. Sin duda. Ahora, con el tema turismo, y lo que cuesta entender es que si había cosas a mitad de camino ya resueltas, y estamos en una pandemia, ¿por qué arrancar de cero?
uno asume que arrancar de cero te va a generar más costos, te va a generar invertir recursos humanos en pienso, en una cantidad de cosas que ya están para resolver. Te pongo un ejemplo. A ver. Hoy se habla, y yo primero quiero decir que comparto la decisión del Poder Ejecutivo de cierre de fronteras. Comparto, lo dije desde el primer momento, me parece que es la decisión adecuada cuando lo que hay que privilegiar es la pandemia y tenemos dos países, Brasil y Argentina, complejos en ese sentido. Segundo, se dice que la herramienta que va a tener este sector es el turismo interno, cosa que parece lógica. Un turismo interno que en los últimos años había crecido mucho, por dos motivos. Uno, porque los trabajadores uruguayos habían mejorado mucho sus salarios. Asumámoslo, que un crecimiento de más del 54% en la calidad del gasto de los trabajadores incidía. Y segundo, que hubo un cambio cultural en el Uruguay. Yo soy hija de un inmigrante que cuando le sobraba un pesito ponía un ladrillito, una casita. La gente empezó a tener, los que tienen capacidad de ahorro, en sus prioridades el ocio y la recreación. Escapadita de fin de semana. Y para los otros, nosotros diseñamos un proyecto de turismo social. El Ministerio tiene un enorme know-how en sus trabajadores, pero además en información, para construir circuitos internos, de turismo interno, con buenos precios, con gastronomía, con transporte, con hotelería, con ocio. Y todo eso, desde nuestro punto, no se está aprovechando, además de que me parece increíble que tengamos un presupuesto en donde el Ministerio de Turismo tiene un artículo que dice que va a crearse una comisión de género, algo que por otra parte es una ley y estaban obligados a hacerlo. No hay ningún otro artículo en el presupuesto vinculado al Ministerio de Turismo. Yo tuve la esperanza de que hubiera un mensaje complementario y tuviera en cuenta esta realidad en absoluto. Entonces, si el Ministerio de Turismo no quedó afuera de, por ejemplo, no llenar las vacantes. Es decir, entró en el mismo cuadro de ajuste que el resto del Poder Ejecutivo. ¿Saben cuántos trabajadores tiene el Ministerio de Turismo? Menos de 200. 20 millones de dólares de presupuesto, es el más bajo de todo el país. Yo peleé en mi gobierno para que creciera y la promoción creció de 2 millones como teníamos cuando subimos el gobierno a 10, pero de cualquier manera es un presupuesto muy chico. ¿Por qué no lo dejaron afuera de, por ejemplo, la reducción de no llenar las vacantes? Y las medidas que siempre son bienvenidas, porque alguien decía, cualquier monedita sirve cuando uno está en una situación como esta, son medidas que ya estaban. Se agregaron dos, nos explicó más serio, se agregaron dos. Se agregó el cero IVA a los hoteles, que ya estaba para la temporada baja, no estaba de noviembre a abril, pero de abril a casi fin de año estaba. Es buena, es una buena noticia, sin ninguna duda, pero no alcanza porque lo que hay que sostener es hoy a las empresas. Son medidas muy buenas para los consumidores. Los 9 puntos de IVA habían sido tirados para atrás al principio de marzo. Es decir, teníamos antes 9. de la pandemia. Nosotros habíamos decidido, cuando tuvimos que dar 22 puntos de devolución de IVA a los extranjeros, cuando los puentes se nos cerraron y teníamos que ver cómo tentábamos a los argentinos de que siguieran viniendo, los uruguayos empezaron a quejar. Y nosotros pensamos que tenían razón, de que se los trataba diferente, esos uruguayos que habían empezado a hacer más turismo. Y ahí se impuso los 9 puntos del IVA para todas las compras turísticas. Se agregaron el IMESI en las estaciones de combustible de la frontera, que eso tampoco está. Se hicieron un conjunto de medidas. Ahora se volvió a eso y a mí me parece que faltan. Ahora, faltan cosas. Senadora, nombró recién el turismo social. Sí. Alberto Torelli, que trabajó en el Ministerio, en la parte de turismo social, planteaba algo así como que al turismo social o al turismo interno lo que le faltó es difusión. Porque somos un país muy receptivo, muy emisivo, básicamente. Es solo eso lo que nos faltó, porque hablábamos de la cantidad de trabajadores vinculados al turismo que no van a volver al turismo porque han perdido su trabajo. Se está perdiendo gente capacitada. Se está perdiendo gente que quizás pueda ser muy valiosa la temporada que viene, la otra, no importa. ¿Cómo se puede reforzar? ¿Cómo podemos lograr aceptar que el turismo interno hoy es lo más viable y lo que nos puede sacar? Una cosa es el turismo interno, que es los uruguayos, y hay datos, eso también es una cosa muy importante.
a mí me parece que no se está utilizando bien. Para uno diseñar buenas políticas públicas necesita tener datos de calidad. En los 15 años de nuestros gobiernos nosotros avanzamos enormemente en conocer el turismo interno. ¿Por qué? No había ningún dato de turismo interno en el Uruguay y nosotros hicimos un acuerdo con el INE y con el Banco Central, y en la encuesta permanente de hogares se incorporaron, además de si tu casa tiene techo, si tenés trabajo, dónde vivís. Si salís de turismo. Si saliste, si fuiste al camping, si fuiste al hotel, cuánto gastaste, si fuiste en familia. Hoy toda esa información, cuáles son los departamentos que tienen más turismo interno, quiénes son los que más viajan, que son la familia, cuál es el transporte utilizado, cuánto gastan. Sabemos que hay 6 millones de viajes de uruguayos adentro de Uruguay y sabemos que se mueven 800 millones de dólares alrededor del turismo interno, que es cierto que no es plata que viene de afuera, pero es en todas partes del mundo, no solo en el Uruguay, muy importante el turismo interno para la ecuación económica. Eso es una cosa. Y otra cosa es el turismo social, que es para los que no pueden bancarse esa salida del ocio, Sí, y el pero son los Estado consumidores, subsidia. pero los trabajadores tienen trabajo. Por supuesto. O sea, hoy por hoy sería una medida que paliaría a los que hoy están precisando. Totalmente. Yo creo que el turismo social hoy, incluso para paliar los la efectos psicológicos pandemia, de la los pandemia. aspectos psicológicos, el encierro, los más vulnerables son los que más están sufriendo. Porque si vos tenés una casa, un jardín, comés todos los días, no tenés que resolver esas cosas, es distinto. Y la respuesta que tuvimos en su momento fue: no, el turismo social es para la tercera edad y la tercera edad se está cuidando. No es así, es un enorme desconocimiento de que el turismo social es para quinceañeras, de que el turismo social es para trabajadores de bajos ingresos. Todo eso, toda esa licitación del transporte, todo ese trabajo con los operadores en el interior del país en general y en Montevideo también, ya estaba hecho en el Ministerio. Y nosotros pensamos que estos meses podrían haberse aprovechado para que incluso con el dinero que el Ministerio no gastó en promoción, el Ministerio debe haber ahorrado unos 5 o 6 millones de dólares que no gastó en promoción porque no hubo promoción. Y nosotros hacíamos ahí un trabajo muy intenso. Bueno, ¿por qué ese dinero no acompañó para subsidiar paquetes de nuevos productos? Porque así como nosotros decimos que desde el punto de vista sanitario el Uruguay tenía fortalezas y las pudo enfrentar porque había un FONASA, porque había un plan Ceibal, porque había una previsión social parada sobre sus pies, también en otros aspectos nosotros decimos que hoy para hacer turismo interno hay enormes fortalezas, porque hoy se habla de turismo en Bella Unión, en Nuevo Berlín, en San Javier, en San Gregorio de Polanco, es decir, no solo el turismo en la costa atlántica. Bueno, el corredor de los pájaros pintados que se eliminó, lamentablemente. Bueno, sí, no le renovaron el contrato a nadie del equipo que era parte de ese corredor, pero ahí tenés otro ejemplo. Eso se financiaba con fondos PID. Bueno, está bien, no querés tener el personal que estaba, no era político el personal, eran técnicos y magíster de turismo, gente sumamente preparada que por suerte ojalá pueda seguir aportando en otros lugares. Y ahí había todo un trabajo hecho, pero había también fondos. Si no querían el corredor, los fondos del BID se podían haber aprovechado para, bueno, promocionar otros lugares del país, y eso en estos 8 meses podía haberse trabajado cuando hubo un parate total. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa verdaderamente. Tú decías hoy que se quiso construir una política de Estado, ¿no? Sí. Que incluso haciendo referencia a algo que yo por lo menos ya me había olvidado, de los problemas de los puentes, lo que sufrió la gente del litoral que vivía de esa venida de los argentinos a pasar sus vacaciones en los distintos lugares del río. Y hay una cantidad de cosas que se fueron construyendo. Te pongo otro ejemplo, perdóname que te corte. Cuando llegamos a los 3 millones de turistas, nosotros invitamos al ministro Villar, al primer ministro de Turismo post-dictadura, que nos acompañara al puerto a recibir al turista de 3 millones. ¿Por qué? Porque él había sido el primero que había hablado de que el Uruguay podía soñar con llegar a los 3 millones. Por eso te digo política de Estado, que se construye con pequeños gestos como ese
y con otros más institucionales. ¿Y por qué hay esa cosa de negar que lo que se hizo está bien y ese como un chisporroteo que hay entre No lo puedo contestar yo eso. Yo pensé que podía tener que ver con algunas personas, que era más bien un talante personal y no un diseño político, pero como se repite en muchas partes del Estado, en muchos lugares del Poder Ejecutivo, yo creo que es un diseño, pero no lo puedo contestar yo eso. Por favor, Ricardo. Que me quedé con una... da la sensación que el presupuesto del Ministerio de Turismo es el presupuesto más bajo, sí, el más bajo. Y el más rentable. El más bajo y el más rentable. Date cuenta que en el año 2019 cerramos con 1.800 millones de dólares de ingresos, es decir, y 3.300.000, porque ya Argentina había vuelto a tener algunas dificultades, pero bueno, es una actividad económica casi 9 puntos del PBI. Es decir, si uno lo mira individualmente, es la actividad económica más importante. Si mirás al sector agroexportador en su conjunto, la carne, la lana, sí, todo junto es más importante. Pero el turismo es de enorme impacto desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural. También. Cuando uno hace turismo, también es cultura, también es educación, es relacionamiento entre la gente y todo eso hay que preservarlo. Es una enorme herramienta el turismo. Y bueno, yo también escucho en estas últimas horas y escuché ahora también como querer derivar a que Montevideo es el que tiene problemas y el resto del país no los tiene. No es así. Montevideo es un gran receptor, el primer receptor de turistas del Uruguay. Casi 1 millón de personas vienen. Pero Maldonado también tiene muchas dificultades porque reciben muchos argentinos. Es decir, los que reciben más turismo de la región, brasileños, chilenos, paraguayos, argentinos, son los que más van a sufrir. Pero lejos de ser solo Montevideo el que tiene problemas, en donde por suerte la nueva intendenta comprende el tema perfectamente y sé que está teniendo muchas conversaciones en ese sentido. Bueno, ayer se juntaron Carolina Cose con Yamandu Orsi, intentando tener algún tipo de agenda metropolitana, donde montevideanos y canarios puedan tener circuitos en común para tratar de paliar. Y se habló también de turismo, y se habló de turismo en pandemia. ¿Usted piensa que debería retomarse la agenda que habían trabajado Ehrlich y Carámbula, por ejemplo, en su momento? Sí, y también el Ministerio de Turismo nuestro él había logrado que el BID, producto de la buena evaluación que se había hecho del trabajo del BID con el turismo, tuviéramos un nuevo préstamo del BID y el foco del nuevo préstamo del BID, que ahora no sé para dónde va a ir, era el Santa Lucía. Y era un trabajo conjunto entre Montevideo y Canelones, parte de turismo náutico y parte de turismo histórico. Era un proyecto muy interesante que no sé en dónde está. A mí me gustaría despedirnos con una... Vos haces la tuya, yo voy a hacer la mía. Bueno. Colorado, permitime hacer la tuya. Hablábamos recién de control. Yo estuve viendo algunas imágenes de lo que era el control que había en Shanghái, por ejemplo, y es de una película de ciencia ficción. Ay, sí. A nosotros, por el otro lado, ya abiertamente dijimos que no podemos controlar. No se pueden controlar las playas. Por otro lado, nos dicen que nos desparramemos en la costa, pero nos perdemos de los servicios. No hay salvavidas en algunos lugares, en otros lugares no es apto para baño. ¿Cómo te imaginas, conociendo al turista uruguayo, qué va a ser esta próxima temporada? El otro día nos sonreíamos un poco algunos de los que seguimos vibrando con los temas del turismo por un videíto que hizo un amigo en donde decía, nos cuidamos, este verano nos cuidamos nosotros mismos. Y entonces agarraba 4 banderitas de Uruguay Natural Tú lo y pusiste decía, en Twitter. Lo puse en Twitter. Cuando llegues a la playa, poné las 4 banderitas y marcá los 2 metros y dejá un pedacito para que camine la gente. Me pareció decir, vamos a tener que apelar una vez más a la responsabilidad de la gente que tiene una historia del uso de las playas. Es cierto que nuestras playas tampoco son las que vos ves en España o las que ves en otros lugares de la gente súper apilada, porque por suerte, somos menos y además tenemos unos cuantos kilómetros de costa. Pero vamos a tener que apelar. Yo coincido con los que dicen que no se puede controlar. Primero porque las entradas no es una sola, es decir, sería imposible, sería una irrealidad. Pero creo que tendría el Ministerio y también el Ministerio de Salud Pública hacer una campaña esa. Bueno, a ver, marca tu territorio, fíjate cómo lo haces. Cuando llegues a la playa, anda en un horario en donde no es donde va la mayoría de la gente. Ahí hay que hacer un trabajo también.
No, la mía era sobre presupuesto, así que voy cortita. En estos momentos está el tema del presupuesto arriba de la mesa y da la sensación, con todas las personas que han venido al programa, de distintos temas, ¿no? De la cultura, la sociedad, la universidad, la enseñanza del trabajo, todos plantean que lo que está pasando es que hay un ajuste presupuestal que es cortar. Sí. ¿Por qué? Bueno, más allá del compromiso de campaña. Y bueno, creo que el único argumento que puede haber es el compromiso de campaña, porque yo te decía, ACE está teniendo unos 100.000 usuarios más de producto de la gente que ha perdido su trabajo y se queda sin el FONASA. Todos sabemos lo que el FONASA significa, porque sos vos, es tu pareja, son tus hijos. No, tiene decenas de millones menos que lo que tenía en el última rendición de cuentas del 2019. Es decir, ahí ya hay parten de una base del 20% menos, pero además se agregan más recortes. Creo que están enamorados del ajuste fiscal, cuando en el mundo entero de la pandemia nadie está pensando en el ajuste fiscal, no porque no haya que pensar, sino que porque no es el momento. No es la prioridad, hoy no es la prioridad. La prioridad es mantener los trabajos, es mantener los servicios y es más Estado. Si algo nos volvió a cachetear, es que los que decían que el mercado regulaba todo, se dieron contra la pared con la pandemia. Porque si hubiera sido así, cuando empezó la pandemia, ustedes se acuerdan que el alcohol gel pasó de costar 50 a costar 300 pesos. Tuvo que aparecer el alcohol de Alur para que volviera a regularizar, es decir, el Estado también controlando. Bueno, yo creo que más Estado debería ser más presupuesto y es menos, vuelvo a repetirte, sin aprender de la crisis que nosotros ya vivimos y que nos llevó a un callejón sin salida, y esto creo que va en el mismo sentido. ¿Te queda algo? No, nos vamos, Ricardo. Nos vamos. Gracias. Lidia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, el jueves tenemos un programa de los que... En la interna nosotros decimos lo que son de pensar. Porque vamos a estar hablando de la polarización en el discurso político. Vamos a tomar lo que pasó en Estados Unidos simplemente como para bajar a tierra este pensamiento. Tenemos invitados de esos que a ustedes les gustan y muchísimo. Así que bueno, los esperamos el jueves, como siempre, acá en La Letra Chica. Buenas noches.